¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno que estamos reunidos aquí esta mañana para glorificar a nuestro Dios. Sean bienvenidos a este tiempo tan precioso en el cual hemos podido adorar a nuestro Dios con cánticos. Una vez más, damos gracias a Dios por los hermanos y hermanas que fielmente están comprometidos con el Señor y comprometidos con nosotros también para edificarnos con los dones que ha puesto en sus corazones. Esta mañana quiero, antes que nada, pues saludarles con el deseo sincero de que estén ustedes bien, de que estén disfrutando de buena salud, que estén disfrutando de bienestar, que Dios les provea la paciencia suficiente para caminar esta recta. Creemos que estamos llegando a una orilla mucho mejor de lo que hemos vivido. Esa es nuestra confianza. Así es que cobremos ánimo. Déjeme decirle que la semana pasada, esto no estamos publicándolo para exhibirnos, ni que nos aplaudan, ni mucho menos demostrar que somos mejores que nadie, en el sentido de que hubo una convocatoria para ayuno en la medida en que Dios le indicara a cada quien. Nosotros no sabemos, ni tampoco estamos queriendo saber quiénes están ayunando. Esto es entre usted o la persona y Dios. Si usted es una de las personas que decidió ayunar estas 3 semanas, gracias a Dios, créalo, es una bendición muy grande. En la forma en que usted haya elegido desarrollar el ayuno que usted haya propuesto. Pero también sé, por lo menos en mi caso, el primer día de ayuno, que fue el lunes, fue terrible, terrible para mí. Yo tenía tiempo que no ayunaba, debo decirlo, o ayunaba, pero con ciertos privilegios. Entre ellos, por ejemplo, pues yo me tomaba mi cafecito y pues seguía adelante, el ayuno hasta mediodía, en la tarde. Pero en esta ocasión, y no estamos proclamando nada para que se nos aplauda, es una forma de instruir. Decidí cortar con algunas cosas que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, entre ellos el café. Para mí el café, yo les dije, para mí era como alimento, porque de niño, chiquito, a mí en vez de leche me daban café. Entonces, para mí ha sido poco difícil el primer día. Fue terrible, hasta pensé que tenía coronavirus y parece que ya me iban a internar y todo. No, el asunto era que rompí con un hábito. Debo decirles que hoy, gracias a Dios por su misericordia, algunos de nosotros que estamos identificados y estamos en ese plan, damos gracias a Dios por la victoria que está en nosotros. Y creemos que Dios mirará el corazón y Él responderá mucho mejor de lo que nosotros podamos pedir. Pero lo que quiero decir, hermano, es que si usted también decidió ayunar y por la razón que sea se le dificultó y se siente mal, y mal de no haber aguantado y mal porque siente que quedó mal. No, hermano, no. Intégrese otra vez, modifíquelo. Y aunque sea un día o 2 días o de los 21 días, que son 3 semanas, elija los días que le gustaría, pero le animo a que el resto, las 2 semanas que vienen, únase a esta iniciativa de afligir su alma, de afligir su corazón, de buscar a Dios con todo nuestro corazón, de arrepentirnos de aquello que nosotros consideramos que debemos arrepentirnos y pedir perdón por la iglesia, pedir perdón por la patria, pedir perdón por el mundo, hermanos. Es oportuno humillarnos delante del Señor. Así es que cobre ánimo. Y si no propuso su corazón de ayunar y hoy lo escucha una vez más, pues hoy únase, este día o mañana. No estamos diciendo ni cuántos días ni cómo pero busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Esta mañana, en virtud de una palabra que dijo un amigo mío muy apreciado, voy a mencionar su nombre, no tengo el permiso, pero él publicó públicamente,
Él publicó su testimonio. Él estuvo a punto de morir por el coronavirus, y Dios lo rescató. Dios lo libertó y Dios lo está usando para ahora advertirnos, muy particularmente a los pastores, de que esto no es un juego, esto viene con todo. Y una frase que dijo fue: cuidémonos con esta mortandad. Me impresionó la palabra mortandad, porque sí es cierto, todos los días tenemos conocimiento de personas que han muerto. En primer lugar, da pena cualquier persona que muera. Pero como creyente, yo tengo que preguntarme, y como pastor, ¿cuántas de las personas que han fallecido en la gracia de Dios? Y me aterro, me asusto de pensar que no mucha gente muere en la gracia. No mucha gente muere habiendo sido perdonado por Dios, porque no fue asesorado, estamos limitados los pastores para ir a los hospitales, no nos dejan entrar a ningún lado, aparte de que también nos cuidan, pero no dejan entrar por varias razones, pero hasta con militares. Es algo serio, hermanos. Y los que saben, este hermano que estuvo en esto, y también otra hermanita que ustedes conocieron, estuvimos orando muy fuertemente, la hermana Noemí. Ellas nos platican lo horrible que es esta enfermedad, la soledad, todo lo que conlleva el estar guardado y prácticamente los que llegan dejan en la puerta algo y se van, así sea la familia, las amistades. Es algo terrible. Pero yo no vengo a hablarles del coronavirus. Les quiero hablar de estar conscientes de lo que está todavía aquejando a la humanidad. Amados hermanos, Baja California todavía está en semáforo rojo. Yo respeto a todos ustedes si en casa se guardan o si ustedes van allá, si van acá, pero en la iglesia estamos absteniéndonos para que no tengamos contacto, para que no abusemos de la confianza con el abrazo, y ya nos conocemos, somos muy expresivos. Entonces nosotros queremos guardarles, protegerles, y el día que vengamos pues los más posibles, porque ya algunos hermanitos nos han ganado, se han ido. Y en virtud de esta realidad, quiero platicarles de que muchos de nosotros, al ver la mortandad, al ver la enfermedad, al ver la tragedia que estamos viviendo, parece ser que no hemos sido todavía movidos para hablar de las virtudes de aquel que puede salvar y que puede rescatar, aunque mueran, puedan vivir. Me da tristeza cuando alguien conocido me dice: pastor, fíjese que murió mi mamá, o murió mi tía, o alguien familiar, y obviamente pues nosotros queremos saber en qué condición murió. Y de la forma más sutil y más educada preguntamos: ¿y murió arrepentido? Y las respuestas a mí me sorprenden. Por ejemplo, dicen: pastor, fíjese que era tan bueno, le gustaba tanto los coritos, le gustaba las cosas de Dios. No me entendió la pregunta, le digo. Yo no pregunté si le gustaba, yo pregunto si murió arrepentido en la gracia. Y con respuestas muy ambiguas me dejan entender que por alguna razón u otra no tienen la certeza. Entonces tenemos que aprovechar nosotros con las personas que nos rodean para poder hablarles del evangelio. Pero tenemos algunas barreras, algunos obstáculos que nos impiden hablarle a la gente, incluyendo a nuestros familiares, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho para que nosotros no nos perdamos y tengamos vida eterna.
Entonces quiero platicar con ustedes hoy acerca de esas barreras que nos impiden, esos obstáculos que nos impiden para evangelizar. Y voy a leer solamente dos escrituras que me encantaron. Allá en Mateo capítulo 9, versículo 35, dice, y 36 y 37, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Tal vez ese versículo lo está leyendo usted ahí. Y el versículo 36 dice, y al ver las multitudes, esto necesitamos nosotros, hermanos, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y allá en Mateo 4, sí, Mateo 4, versículos 23 y 24, dice, y recorrió Jesús toda Galilea. Otra vez nos voy a confirmar, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Solamente estos dos versículos nos hablan de la actividad preeminente que Jesús desarrolló en la tierra. Él enseñó a sus discípulos. Esto es, hubo una actividad didáctica de enseñanza, pero también una actividad donde el querigma, el evangelio de Jesucristo era expuesto por él. Hablaba de las buenas noticias, de que no tenían que morir en sus pecados, y hablaba del arrepentimiento, y hablaba de conectarse con Dios, del nuevo nacimiento. Nosotros, amados hermanos, mi intención es que seamos movidos, seamos incentivados a compartir en este tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, pero sobre todo en este tiempo tan difícil, donde la gente está sufriendo, hospitalizados, y los que están cuidando a sus enfermos, sufriendo lo indecible porque no pueden estar con ellos, no los pueden atender como desearían. O sea, esto es algo horrible. Lo único que puede traer la paz y la tranquilidad en medio de esta situación es el evangelio, la palabra de Dios. Y la iglesia no puede, no podemos, no debemos estar callados. Tenemos que activarnos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, como está escrito, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es el tiempo más propicio, más hermoso para poder compartir la palabra del Señor. Y en virtud de estos versículos vamos a encomendarnos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Señor, queremos que este día tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, nos redarguya y nos motive y nos ayude a levantarnos, Señor, para poder nosotros no solamente estarnos cuidando, sino también aprovechar para compartir, Señor, esta riqueza que tenemos en nuestros corazones, la cual, Señor, se traduce en vida eterna. No podemos ver a los demás que sufren y nosotros callados. No, Señor, perdónanos y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. En el siglo antepasado, en el siglo de 1800, hubo varios predicadores, entre ellos un evangelista muy, pero muy conocido, que fue conocido por su evangelismo audaz en las calles y en las esquinas. Usted ha visto personas en las calles, en las esquinas, afuera de los hospitales. ¿Cuántos de nosotros solamente hemos deseado, pero no hemos dado ese paso? Él también predicaba en cruzadas evangelísticas y en una ocasión fue criticado por su forma de evangelizar, porque no les parecía a algunos de sus oyentes la forma en que él predicaba, de que él compartía. Y en una ocasión, una hermanita, una señora se acercó a él en una de sus reuniones
Y al terminar llegó y le dijo, señor Moody, ¿verdad? Hermano Moody, no me gusta su manera de evangelizar. Moody le respondió y le dice, señora, a mí tampoco me gusta, pero dígame, ¿cómo lo hace usted? La mujer contestó y dice, bueno, yo en realidad no evangelizo mucho. Entonces el predicador, Moody, le dijo, hermana, a mí me gusta más mi modo de hacerlo que su modo de no hacerlo. Y qué tremendo, qué combinación de tacto y convicción para poder decir una verdad. Pero surge una pregunta hoy. Con ese ejemplo, ¿dónde nos encontraríamos usted y yo en esa conversación? ¿Y qué diríamos aquel que está predicando? ¿Seremos de los que critican pero no hacen? ¿O seremos de los que humildemente obedecen aunque no sepan hacerlo correctamente? ¿En dónde estamos, hermano? Estamos observando que otros lo hacen y no lo hacen. Y pensamos que lo haríamos mejor, pero solamente pensamos y no lo hacemos. Me parece en realidad que hay, como decíamos en un principio, ciertas barreras que nos estorban en el arte de evangelizar, porque se aprende, es algo que se aprende. Muchos de nosotros sabemos que lo debemos hacer. Yo sé que lo debo hacer. Conocemos incluso los versículos, id y hacer discípulos de todas las naciones. Conocemos y me seréis testigos. Y una y otra y más escrituras. Tenemos el mandato, sin embargo, la pena puede ser, el temor y la inseguridad nos obstaculizan y nos detienen. Nos incomodamos. Quedamos sin hacer nada, nos quedamos simplemente con una sensación incómoda de molestia, insatisfechos y hasta con cierta culpabilidad porque no estamos evangelizando a nadie. Y perdóneme, yo no vengo a regañar, no vengo a fiscalizar, pero usted sabe bien cuándo fue la última vez que tuvo el deseo de hablarle a alguien de las virtudes de aquel que lo llamó a usted de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que estuvo orando por personas específicas para decir, Señor, voy a ir a visitar o voy a pasar y le voy a decir a fulano de tal, en 5 minutos le voy a decir cómo me encontraba sin ti, cómo te encontré y lo que has hecho en mi vida? Pensamos que evangelizar tiene que ver con toda la Biblia. Claro, tenemos que estudiar la Biblia para edificarnos, tenemos que estudiar la palabra de Dios porque Dios quiere que le conozcamos más y que nos llenemos de su palabra. Pero el testimonio requiere solamente de 3 cosas: que usted sepa cómo estaba sin Cristo, el día y la forma en que usted conoció al Señor, pero sobre todo, ¿qué es lo que ha hecho Cristo en usted? Hábleles a otros en virtud de su testimonio personal. No ande inventando, no trate de impresionarlos con una forma bonita de hablar. Hábleles de lo que el Señor ha hecho en usted. ¿Se acuerdan de aquel endemoniado que traía a la gente asolada, que vivía allá en los sepulcros y andaba desnudo y encadenado y todo el mundo le tenía miedo? Y dice que lo encadenaban y rompía las cadenas como si fueran de papel, los demonios que lo tenían atado. Pero conoció a Jesús y Jesús lo hizo libre. Y estando él sentadito en su cabal juicio, bien peinadito y toda la gente se admiró y se asombró y se preguntaban qué es lo que había pasado con él. Y este hombre lleno de gratitud con el Señor, sabiendo que lo que había hecho con él, cómo el Señor lo transformó, cómo lo tocó y cómo el Señor lo volvió a su juicio cabal. Muy agradecido dice: Señor, déjame ir contigo donde quiera que tú vayas. Y el Señor, con tanto amor, sabiendo que hacen falta obreros, pero no solamente hace falta obreros para irnos a las naciones,
No hacen falta obreros para irnos a otro país, qué bonito los que tienen el llamado, pero el 90 y tantos % nos quedamos y no nos quedamos para calentar sillas, no nos quedamos aquí solamente para dar una ofrenda para el misionero que se va, nos quedamos aquí para orar, para interceder y para compartir el evangelio aquí en Jerusalén. Necesitamos, nos urge romper con la pena, con la vergüenza, con la pereza, con la barrera que nosotros descubramos para poder abrir nuestros labios y publicar las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes esta mañana 3 pasajes que pueden transformar nuestra manera de pensar acerca del evangelismo. Las verdades que estos versículos encierran o los principios que están ahí son capaces de tumbar, de derribar las barreras que nos impiden a nosotros dar el paso de levantarnos. Si es que permitimos que lleguen a la mente y bajen a nuestro corazón. Mi meta este día es que tal vez hoy mismo usted se proponga a alguien en 5 minutos decirles la historia de la Biblia. Si usted lee la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, sí hay muchas historias muy interesantes, muchos personajes, muchas situaciones, pero de punta a final hay una historia. Es la historia de Dios llegando a la humanidad. Nos entretenemos y son bonitas historias, David y Goliat y todo es bonito, hay que leerlo, pero no perdamos la historia. Dios queriendo llegar al corazón del hombre. El primer verso se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 10. Versículos 10 y 11 dice, porque fíjese bien qué hermoso, la analogía que el profeta inspirado por Dios le dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjese el propósito de Dios al hacer descender agua del cielo. Todo tiene propósito. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para que llueva? Nada. Dice, versículo 11, así como Dios hace descender la lluvia, dice, así será mi palabra, como la lluvia, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ah, qué bonita escritura, hermano. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra. Dios aquí nos llama a confiar en el poder de su palabra, no en la elocuencia y en la forma en que nosotros podamos presentar. Hay que buscarla, hay que procurarla, hay que refinarnos, hay que hacer las cosas correctamente sabiendo a quién representamos. Pero no los va a impresionar nuestra retórica, no los va a impresionar todos los versículos que mencionamos. Tu testimonio, tu experiencia, tu testimonio, nadie puede contra tu testimonio. Nadie puede contra él. Así es que nosotros debemos confiar en el poder de su palabra. Confía en el poder de la palabra de Dios. Isaías profetizó a un pueblo que confrontaba inseguridad como hoy y confrontaba tragedia como hoy. Y él llama al pueblo a confiar en el poder de la palabra. Dios nos llama a nosotros hoy a hacer lo mismo, a confiar en la palabra. Cada cosa que Dios dice es como la lluvia que desciende del cielo. Cada palabra. Cuando vemos llover, sabemos que algo sucederá después. ¿Qué sucede? Bueno, el agua humedece y trae verdor y crecimiento. A veces a nosotros no nos gusta por lo que crece, porque es hierba y tenemos que trabajar después para quitarla. Significa que lo que tenemos que cortar a veces es trabajo.
pero Dios va a hacer y va a enviar lo que Él desea enviar. La lluvia trae crecimiento, trae bendición. Hace muchos años en mi trabajo recuerdo a un señor, lo amé tanto, a don Miguel Montfort Delgue, papá de mi patrón, un francés preciosísimo, y él apreciaba, él se vino de Francia y se desarrolló acá en la sierra, allá aprendió el español, pobrecito español que aprendió con la gente que no sabía muy bien, pero al final de cuentas se comunicaba, pero él apreciaba la lluvia tanto, porque él fue borreguero aquí. Él apreciaba la lluvia tanto y decía, Ramón, cuando llegaba al mercado a comprar su provisión, y estaba lloviendo, decía, Ramón, está lloviendo dinero. Y yo me quedaba y como que veía mis pensamientos y me respondía, sí, mira, va a haber miel, va a haber queso, va a haber leche, el ganado va a comer, ya no vamos a gastar en pastura y todo por la lluvia que caía. ¿Cuánto más hoy? La lluvia trae crecimiento, trae fruto, trae bendición. Cuando no llueve, todo se seca y la cosecha se pierde. Así es la palabra de Dios. No vuelve vacía. Cuando cae sobre la tierra, la palabra produce su fruto. Dios siempre cumple el propósito que tiene para su palabra. Nosotros, escúchame bien, solamente y simplemente somos portadores de su palabra. ¿Se acuerdan que les comenté a aquel hombre que pasa todas las tardes por mi casa diciendo el panadero con el pan, el panadero con el pan? Y menciona todos los tipos de pan que lleva, y sí se me antoja, pero no, me aguanto. Pero todos los días, y el panadero con el pan, y la canta Tintán. Hoy salió en verso. Es una musiquita que usa de Tintán. El panadero con el pan, el panadero con... Y se pega. Y hay gente que se oye cuando se detiene, ya pegó, ya está vendiendo. Pues usted y yo somos únicamente eso. Comunicadores, somos personas que van anunciando, a ver si quieren escucharnos. Somos como la enfermera que da una inyección. La enfermera no sana, la inyección es la que sana. Solo nos toca compartir el mensaje. No tenemos que presionarnos por el resultado. Usted hable y deje que Dios haga producir su palabra en los corazones. Ya no se mortifique, ore por ellos, pero ya le compartió, dele gracias a Dios, bendiga al Señor porque pudo hacerlo. Yo tengo en el instituto, aprendí una forma de testificar con mi testimonio personal que duró 5 minutos. Hablo un minuto no de las barbaridades que hice, eso no tiene sentido, que anduve, que hice, que vergüenza debía darme hablar. Hablo de cómo me sentía, solo, sin esperanza, angustiado, todos mis sentimientos. Y luego de repente hablo 1.5 minutos acerca de quién me habló de Cristo, dónde supe, cómo estaba, si era en un estadio, si era en un estudio, si era en la calle, o sea, cómo conocí a Jesús. Y 3 minutos les hablo. Y ahora el Señor me ha bendecido así. Necesitamos hablarle de lo que Dios ha hecho en nosotros. Fue lo que Jesús le dijo al exendemoniado cuando le dijo, déjame ir contigo donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dice, no, vete a los tuyos y platica cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y hermano, eso es lo que usted y yo necesitamos, estar dispuestos para hablar con la gente. Cuán grandes cosas. No podemos, no debemos, no es justo que nosotros nos quedemos callados. Aquí en Ensenada tenemos más de 500,000 habitantes. Todos saben de Dios. Ensenada es una de las ciudades más evangelizadas del país, pero no quiere decir que son convertidos. Necesitan dar el paso de la conversión y nosotros tenemos que hablarles y decirles. El segundo versículo, y aquí en este punto quiero que ustedes vean un video corto que preparé. En este video voy a leer la escritura y luego voy a comentar algo y vamos a ver este video que considero es muy oportuno, es muy breve. La escritura que tengo para analizar también es Romanos
1:16. Es un versículo que casi todos sabemos de memoria, o debiéramos saberlo. Dice 1:16, porque, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio. Esta breve historia del video tiene que ver con el libro de los Hechos, capítulo 5, para que después usted pueda leer. Pero cuando lo vea, quiero que ponga atención en el denuedo, en el valor que los personajes usaron, rompieron todo obstáculo con perseverancia y valor a pesar de la oposición. Veámoslo. Esta es la decisión del concilio: que no habléis en el nombre de Jesús, ni enseñéis en el nombre de Jesús. Si violáis esta orden, seréis castigados de acuerdo con la ley. Porque también Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo ha dicho que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Id, ya, y en el templo hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los hombres que echasteis en prisión están en el templo, enseñando al pueblo. No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Debemos obedecer a Dios más que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien matasteis colgándole de un madero. A él Dios ha exaltado a su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo, que ha dado Dios a los que le obedecen. Gamaliel, ¿qué castigo imponen las leyes? Ahora os digo,
Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la destruiréis. Sed prudentes, no sea que tal vez estéis luchando contra Dios. Se os prohibió predicar en el nombre de Jesús, pero igual lo habéis hecho. Por ese delito, seréis castigados con todo el peso de la ley de Dios. Aquí tenemos un ejemplo de los discípulos que no se avergonzaban del Evangelio. Lean ese capítulo en casa, capítulo 5, versículos, pues capítulo 5, pero 12 al 42. Y ahí vamos a ver una versión del Evangelio. Ahí nos dicen qué es el Evangelio. Pero quiero resaltar que los discípulos, los apóstoles, no se avergonzaban ni sufrían. A lo mejor usted no va a sufrir como ellos. A lo mejor usted sufre la pena, la vergüenza, qué van a pensar, qué van a decir, lo van a marginar. No. Nosotros necesitamos unirnos y decir a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Pero ¿cómo han de creer? Dice Pablo más adelante. Si no hay quien les diga, no hay quien vaya. Tenemos que activarnos. Pablo aquí declara que no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Esto es lo que tenemos para compartir con la gente, el Evangelio, de que estamos perdidos, necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y creer en aquel a quien Él envió a morir en la cruz y redimirnos de todo pecado. O sea, no es pensar en una predicación y 50 versículos, hable de su experiencia, pero apóyese en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, ¿qué es el Evangelio, pues? Es la noticia de lo que Dios ha hecho para resolver nuestro problema de pecado. Es la noticia, la buena noticia de que Dios, a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. De que fue tal el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito para que para que si yo creo, yo no me pierda, sino yo tenga vida eterna. Mi mamá tenga vida eterna, mis hijos tengan vida eterna, mi ciudad tenga vida eterna, mi país tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a mí y a usted. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron creer la mentira de Satanás y pecar. Y todos hemos seguido en sus pasos. Todos somos pecadores. Somos pecadores. No es que éramos. Usted y yo somos pecadores, pero somos pecadores redimidos, perdonados. Pero más de una ocasión tenemos que ir al altar del Señor y decirle a Dios, perdóname. Y la naturaleza y el pecado de Adán y Eva, eso nos hace culpables ante los ojos de Dios, nos separa de Él y nos condena a muerte eterna. Pero Dios, alabado sea su nombre, por su amor mandó a su Hijo Jesús. Aquí este es el mensaje. Pecadores,
perdidos, pero Dios mandó a su Hijo Jesús. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él sacrificó su vida en la cruz siendo inocente, tomó nuestro lugar venciendo al enemigo para comprar nuestra libertad. Él la compró por precio. Si nos arrepentimos del pecado y ponemos nuestra fe en Él, recibiremos su perdón, una vida nueva y un lugar seguro en el cielo. Esto es lo que usted puede decirle a su familiar, a su vecino, en 3, 4, 5 minutos. Entonces lo que necesitamos es vencer el temor, a la pena, a la vergüenza, a la inseguridad, a la pereza. Tenemos que despojarnos nosotros y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. El Evangelio, hermanos, se centra en la cruz, no en la iglesia, no en los programas, no en la transmisión. Se centra en la cruz, donde está la fuente de perdón. Lo que Cristo hizo en la cruz fue la obra más grande que se haya realizado en toda la historia humana. La cruz es la esperanza de toda persona. Por lo tanto, es lo que debemos compartir también nosotros. Nuestra meta tiene que ser compartir el Evangelio. Otra vez, la condición que tenemos, que es perdida, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, y que Él pagó el precio al morir, y que resucitó, y que Él viene pronto. Pero necesitamos arrepentimiento. No que vengan a la iglesia y canten coritos y digan que les gusta mucho la iglesia. No, aunque ellos no sigan haciendo cosas malas, pero si no se arrepienten y no tienen a Jesús, se van a morir sin Cristo y es una perdición eterna. Muchas veces hablamos de Dios, pero no de Cristo. Y Jesús un día dijo: crean en Dios, crean también en mí. Los demonios creen en Dios, pero aborrecen a Jesús. Lo aborrecen. Nosotros necesitamos trabajar para Dios. Y no hay que malentender muchas cosas. Es bueno hablar de Dios, pero eso no es evangelismo. Podría ser preparación para el evangelismo. Pero no hemos evangelizado si no hemos compartido la obra de Cristo en la cruz. No solamente el amor de Dios, sino la obra de Cristo en la cruz y arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado, predicó Jesús y Juan el Bautista. Por lo tanto, arrepentíos. Tenemos que hablar de arrepentimiento para que la gente se vea en la disyuntiva de decir sí o no. Eso es asunto de ellos. Nuestra privilegio y responsabilidad es abrir nuestros labios y hablar asuntos del reino que tienen que ver con el pago de pecado en la cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice más: al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. Fíjense nomás, el amor de Dios. Pablo un día dijo: quisiera yo ser anatema, quisiera yo morir sin Cristo para que toda mi nación se convirtiera. Fíjense hasta dónde estaba el celo, hasta dónde estaba la pasión por compartir. No le hace que yo me condene, pero que todos sean salvos. Creo que eso chocaría mucho hoy. Si me levanto y predico de esta forma, muchos se sentirían mal porque es un mensaje fuerte. Hermanos, rompamos todos los obstáculos. El Evangelio es poderoso, es grande, es hermoso. Y la tercera cita es Juan capítulo 12, versículo 32. Habla de: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Aquí Jesús está hablando, y la referencia es al día en que Él fuera crucificado y levantado. Dice: yo atraeré a todos. Jesús habla de su crucifixión, aunque la gente no lo entendió, y declara que Él sería levantado sobre el madero. Su crucifixión sería una exaltación y Él atraería a todos hacia sí mismo. Esto sigue siendo verdad hoy en día.
Cuando levantamos a Cristo, cuando proclamamos a Dios, cuando lo ponemos en alto en nuestras vidas, Él atrae a las personas hacia sí mismo, no hacia nosotros. Levantar a Cristo implica hablar de Él, que lo conozcan y hablar del Evangelio, de lo que Él hizo en la cruz y para qué lo hizo. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra proclamación. No, lo bonito, no es que estoy diciendo que no hablemos de nuestra iglesia si estamos felices y contentos, pero no es el motivo, ni tampoco que traigamos gente a la iglesia solamente por traer, sino que ellos entiendan el mensaje del Evangelio. La palabra se trata de Cristo. El Evangelio se trata de Él. El Evangelio es su mensaje. Si levantamos, si proclamamos a Cristo, Él mismo se encargará de atraer a la gente hacia sí mismo. Y en realidad, lo que tenemos que hacer es exaltar a Cristo y cuidarnos de no servir de estorbo para que la gente se acerque a Él. ¿Cómo es que podemos ser de estorbo para que se acerque a Él? Cuando nosotros no presentamos bien el Evangelio. Y cuando no lo representamos bien, cuando no tenemos un buen testimonio, cuando hablamos de Cristo, pero nuestras vidas están diciendo todo lo contrario, mire, mejor calladitos. Mejor calladitos. Porque la gente está cansada de nuestro mensaje. Ella quiere ver que el mensaje es real. Alguien dijo a una persona, mira, estoy cansado de lo que dicen los cristianos. Porque lo que viven no lo respalda. Que Dios tenga misericordia de nosotros y en esa presentación del Evangelio no seamos tropiezo. Al contrario, dice que nuestras palabras sean sazonadas. Así como cuando usted prepara una comida rica que le gusta y le pone los ingredientes y todo, dice, así también su lenguaje, sazónelo, háblelo para que los oyentes queden con deseos de seguir escuchando. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra proclamación, porque se trata de Él. ¿Se acuerdan somos contemporáneos de Mahatma Gandhi? Algunos de nosotros oímos y lo vimos en televisión y todo. El líder del movimiento de independencia en India. Una vez se le preguntó a él acerca de Jesús. Ahora, debe quedar claro que él era hindú, no cristiano. Pero alguien le habló de Jesús y él solía decir más de una ocasión, me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Sus cristianos no se parecen a su Cristo. Qué triste, ¿no? Qué triste que alguno dijera eso de nosotros. Pues hay que corregir los obstáculos. Entre ellos, nuestro testimonio. Puede ser un obstáculo para que otros se acerquen. No, hombre, si lo conocieran. Allí en la iglesia bien suave, pero acá en la casa quiero que lo veas. Que Dios nos ayude. Hermanos, exaltemos a Cristo. Levantémosle en nuestra vida y en nuestro testimonio. Si levantamos a Cristo, así como la lluvia, Él se encargará de atraer a las personas hacia sí mismo y a producir el fruto que Dios quiere que produzcan. Nosotros no tenemos que obligar a nadie, no tenemos que convencerlos y obligarlos, solo tenemos que exaltar a Jesús. Corona a Cristo en tu testimonio de vida y de tus palabras, y Dios se va a encargar de producir el fruto a su tiempo y como Él quiere y con quien Él quiere. Tú no tienes la obligación de que todo el mundo se convierta. Tenemos la obligación de decirle a todo el mundo y ellos que tomen su decisión. Hay una idea común en estos tres pasajes para terminar. Es simplemente que Dios es el que hace la obra. Fíjate bien, Dios es el que hace la obra. Él envía su palabra. Él da poder al Evangelio. Él atrae a las personas a Jesús. Nosotros podemos superar las barreras
a este privilegio de evangelizar si nos acordamos de que no depende de nosotros, depende de Dios. Si nos ponemos a compartir el mensaje que nos ha salvado a nosotros, Dios se va a encargar de lo demás. No nos pide demasiado el Señor, más que hablemos y compartamos, ya que somos pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué privilegio ser representantes de Cristo. Por favor, hermano, por favor, oremos para que Dios nos ayude a romper las barreras y que este año usted pueda presentarle a Cristo a todos los que tengan en la lista para poder compartir a diestra y siniestra. Señor, estamos dándote gracias por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Sabemos que es un reto, pero también es un gran privilegio el poder representarte y el poder compartir las buenas nuevas de que en ti hay salvación, de que no tenemos que perecer, de que en ti hay promesas para vivir una vida eterna, gozosa, allá en el cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.